Bueno, en estos momentos vamos a dar inicio con la serie de actividades que tenemos para el día de hoy y en este momento me permito presentar al licenciado Salvador Villalobos Gómez. Él es presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación y va a dictar la conferencia magistral Labor Empresarial, Campaña Pepe y Toño. Y bueno, quedan ustedes en manos del licenciado Salvador Villalobos Gómez. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están, niños? Niños, niñas. Eso. Ojalá siempre conservemos ese espíritu de niños también, ¿verdad? Esta conferencia va a ser un poco diferente porque voy a tener que hablarle a niños y a jóvenes y a adultos, entonces bueno, espero que los niños también me vayan siguiendo un poquito lo que les traemos para platicarles el día de hoy sobre lo importante que es la labor empresarial, lo importante que es tener una empresa, lo importante que es ser emprendedor, ser empresario. Entonces antes de iniciar quiero pedir de favor a todos los niños primero, de este lado, que levante la mano. ¿Quién va a ser empresario cuando sea grande? ¡Wow! Todos esos empresarios, muy bien, caray. Vamos de este lado. De aquí, ¿quién va a ser empresario cuando sea grande? Tú vas a ser Pepe, muy bien, exactamente. ¿Y quién va a ser Toño? Tú vas a ser Toño, muy bien, exactamente. Y de nosotros, jóvenes, ¿quién va a ser empresario cuando sea grande? Todos, no, bueno, o sea, realmente aquí va a ser la cuna del nuevo México también. Debo platicarles que es una sorpresa que los niños y ustedes levanten la mano. Es toda una sorpresa. He tenido la oportunidad de estar en otros estados de la República y en una ocasión me tocó un foro parecido a este, pero eran como 600 personas, como 600 jóvenes. E hice la misma pregunta de levante la mano, ¿quién va a ser empresario cuando sea grande? Y solo 6 levantaron la mano. 6 personas levantaron la mano. Y entonces es lo que estamos hoy en día tratando de impulsar en el Consejo de la Comunicación junto con FESE, que es crear y desarrollar esa cultura emprendedora para generar más empresas que fortalezcan nuestro país. Pero antes también de iniciar, quiero darles el primer consejo del día de hoy. Corre video, por favor. Creo que podemos apagar la luz o bajar la luz. Si la podemos dejar así, mejor, gracias. Gracias, gracias. A ver, uno más. Me van a disculpar que voy a tener que... Muy bien. Es el primer consejo que le demos. Es importante leer.
importante para nuestro desarrollo personal y profesional. Está comprobado que las personas que leen aumenta su capacidad de comprensión y por ende pueden aprender más rápido, son mejores estudiantes, mejores empresarios y pueden aspirar a grandes oportunidades. Eso es muy importante realmente dedicar mínimo 20 minutos de lectura al día. Está comprobado en los países desarrollados que hicieron hace algunos años un estudio para demostrar el desarrollo de un país. Las características por las que realmente se consideraba un país desarrollado. Pero si las podemos tener apagadas las luces mejor, por favor, gracias. Y bueno, estos países desarrollados como Finlandia, Japón, Corea, Alemania, etcétera, eran los países con el nivel de educación más alto. Eran los países que salían mejor calificados en educación también. Y estos países también demostraban que eran los que más hábito de lectura tenían. Entonces nos hemos dedicado a hacer diferentes pruebas y análisis de cómo está relacionado el desarrollo de un país con la educación, su productividad y su lectura. Entonces es importantísimo dedicar tiempo para realmente adoptar ese maravilloso hábito de la lectura. Ok, iniciamos con Pepe y Toño. ¿Quién es el consejo? ¿Viene ahorita? Ok. Un poco lo que vamos a platicar también es qué significa emprender, qué es el emprendurismo, quién es una persona emprendedor. Adelante. Es una persona que arriesga, que disfruta, que se atreve, que ve el mundo de otra perspectiva, de otra forma. Ese es un emprendedor. Y en México tenemos millones de emprendedores. Ahora basta voltear y ver alrededor de este salón. Todas estas empresas, todas estas Pepes y Toños que están a lo largo son emprendedores que tuvieron un sueño que están cumpliendo y lo están haciendo realidad. ¿Qué es el Consejo de la Comunicación? El Consejo de la Comunicación es un organismo que se funda hace 50 años. Antes nos conocían como Consejo Nacional de la Publicidad. Nos transformamos a Consejo de la Comunicación para utilizar todas las herramientas de la comunicación y no solo la publicidad, es decir, las relaciones públicas, la mercadotecnia directa, un artículo promocional. En muchas ocasiones es más poderoso un artículo promocional que un comercial de televisión, siempre y cuando lo demos en el momento correcto a la persona correcta. Entonces, por eso existen muchas herramientas hoy en día en la comunicación y no solo la publicidad. El Consejo de la Comunicación se compone por dos órganos de gobierno importantes. Por un lado, el patronato del Consejo, que son los 45 empresarios más importantes del país. Seguramente todos los días consumimos o atendemos uno de los servicios que ofrecen estas empresas, que confían que a través de la comunicación podemos hacer cambios importantes en la sociedad. Pero saben que el Consejo es un organismo gremial, está conformado por las 60 cámaras o asociaciones que representan a la iniciativa privada o a la industria de la comunicación. Entonces, por un lado es el patronato y por otro lado son los asociados, como la Cámara de Radio y Televisión, la Asociación de Periódicos, de Revistas, de Espectaculares, etcétera, ¿no? Cuando cumplimos 50 años, nos dimos a la tarea de desarrollar un estudio para conocer las grandes causas del país, para realmente lograr ese desarrollo, ese impulso en el país. Y se encontraron, como les decía, esas dos. Uno, la educación, y dos, impulsar esa cultura emprendedora y empresarial. La siguiente. ¿Y por qué es importante impulsar la cultura emprendedora y empresarial? Porque necesitamos fomentar una cultura
entre la sociedad con el fin de sumar esfuerzos para acelerar el desarrollo nacional, buscar realmente el desarrollo del país. Y porque es terrible lo que va a suceder dentro de unos años si no nos ponemos, como dicen por ahí, las pilas. Dentro de unos 6, 7 años el porcentaje mayor de nuestra población van a ser jóvenes. Y no hay trabajo, no hay empresas, no hay trabajo. No se están generando empresas, no hay trabajo. Las empresas dan 9 de cada 10 empleos. Entonces necesitamos generar más de 1.2 millones de empleos al año y estamos entre 500,000, 400,000, 700,000 un buen año, etc. Entonces todos los años se quedan millones de jóvenes sin empleos. Dentro de unos años no hay empleo. Podríamos decir que la mitad para allá van a tener empleos, la mitad para la derecha no van a tener empleo. O bueno, si quieren al revés. ¿Quién de aquí para allá? Okay. Los de acá sí van a tener empleos, los de allá no vamos a tener empleo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para realmente cubrir esa necesidad del empleo? Necesitamos generar más empresas y combatir con este gran problema que existe hoy en día, que somos el tercer lugar entre todos los países de la OCDE en tener los famosos ninis, jóvenes que ni trabajan ni estudian. 7 millones, casi 8 millones de jóvenes no trabajan ni estudian. Necesitamos generar una cantidad de empleo importante y la única manera va a ser abrir más empresas o hacer crecer las que tenemos. ¿Por qué? Porque las empresas son el motor realmente de la economía. Son las empresas las que generan el 83% del Producto Interno Bruto, o sea, 9 de cada 10 pesos que se desarrolla en nuestro país lo producen las empresas. Y es por ello que México necesita emprendedores y estamos aquí todos los días impulsando esa cultura emprendedora y empresarial. ¿Y cómo estamos en esta área? Bueno, desafortunadamente no todas las empresas, las universidades están generando emprendedores. Se calcula o se estima que existen solamente 450 incubadoras de negocio. Por ejemplo, parte de las empresas que están aquí, por ahí veo una incubadora de negocios. No todas las universidades están generando emprendedores. Tenemos más de 2.700 universidades y solo hay 450 incubadoras. Yo me pregunto, ¿qué hacen las otras universidades si no es generar esa cultura emprendedora y empresarial? 1 de cada 10 jóvenes argumentó haber iniciado o tratar de iniciar su propio negocio. Y actualmente solo 5 de cada 100 mexicanos son generadores de empleo. Imagínense, solo 5 de cada 100. El espíritu emprendedor es el que realmente genera la creación de nuevas y mejores empresas y el fortalecimiento de las ya existentes. ¿Y cómo trabaja este gran ciclo de valor? Les traemos un video especial para ustedes. Entonces surge una empresa que obviamente no puede hacerlo solo. Y es aquí donde las ventajas de este ciclo se empiezan a multiplicar.
Crear programas que apoyan a la gente. Por eso las empresas generan el 83% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, generan 8 de cada 10 pesos. Imagínate. El país avanza, lo cual se resume en una palabra: desarrollo. Y con todo esto, ¿qué puede pasar? Pues que tú tengas una gran idea y entonces te conviertas en otro emprendedor. Por lo que el sitio empieza a repetirse y va creciendo y creciendo. Es por eso que estoy orgulloso de ser empresario. Las empresas son el motor de la economía, el motor del país. Por esa razón, nuestro país necesita más emprendedores. Anímate. Para saber más de este sitio o algunos consejos para empezar a mejorar tu empresa, entra a nuestra página web. Hola. ¿Qué onda, bebé? Sí, ya voy. Te veo ahí. Bueno, me tengo que ir, que si no, no llego a mi puta. Nos vemos. Muy bien. Un aplauso para Pepe. Gracias. ¿Cómo te llamas? Benny. ¿Pero qué aprendimos del video? Pues que es importante ser tener una visión emprendedora, llegar a ser un empresario, y por algo se empieza, no vamos a empezar con algo grande, sino con una buena idea, y pues todas las empresas empezaron con algo pequeño y en base a sus esfuerzos crecieron. Perfecto, y qué buena memoria, qué bárbaro. Exactamente así. Todas las empresas grandes empezaron por ser pequeñas, y empezaron por cumplir un sueño, la siguiente. Y es por ello que existen en México más de 5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas. 5 millones de empresas. Las empresas, como decía el video, generan 8 de cada 10 empleos. Hoy en día generan 9 de cada 10 empleos en nuestro país. Del total de las exportaciones que realiza nuestro país, el 87% recae en las empresas. La siguiente. Las empresas chicas, medianas, grandes y micros también representan el inicio, como explica este video, el inicio del ciclo virtuoso que permite generar prosperidad a la sociedad. Contar con un sector empresarial fuerte es indispensable para el desarrollo del país, para el desarrollo de México. Necesitamos generar más empresas o hacer crecer las que tenemos. Y ahorita vemos por qué. La siguiente. Imagínense, en la gráfica de arriba demuestra la cantidad, o el porcentaje, de empresas que existen que generan de 0 a 2 empleos o de 3 a 5. En México existen cerca de 5 millones de empresas. Entonces vean, casi el 80% de las 5 millones de empresas generan entre 0 y 5 empleos. En cambio, las empresas muy grandes, las que tienen más de 1,000 empleos, no representan ni el 1% del total de las empresas. Y generan la misma cantidad de empleos. Entonces, esta gráfica demuestra que es importante seguir abriendo más empresas, pero también hacer crecer las empresas que tenemos. Porque las empresas grandes son las que generan más empleos y mejor pagados.
Entonces, por eso necesitamos tener empresas, muchas empresas pequeñas y medianas, pero también más empresas grandes. Si logramos crecer este porcentaje de empresas grandes del 0.03 que está ahí a 1 o a 2%, generaremos millones de empleos. Entonces, por eso necesitamos meternos en la mente de las autoridades, de las universidades, de toda la sociedad para entender el valor que tienen las empresas, donde ustedes van a ser dueños o van a trabajar en ellas, para generar más empresas. La siguiente. Y como decía nuestro compañero, todo iniciaba por un sueño. El chiste es tener muy claro ese sueño y morir hasta realmente alcanzarlo. Un claro ejemplo de un gran soñador es este señor que se llama Steve Jobs, el que inventó y el fundador de esta gran empresa Apple. Veamos parte de su vida. Por un electricista, por Jones, a la entrada del Instituto Homestead High School en Cupertino. Jones conocería a Steve Wozniak y pronto se convertirían en grandes amigos. A los 19 años empezó a trabajar en Atari como programador de videojuegos, donde consiguió el dinero suficiente para embarcarse en un viaje a Oriente. De regreso a California, pasa a integrar el elitista grupo de Homebrew Computer Club, al que pertenecía Wozniak. Fue entonces cuando junto a su amigo pusieron manos a la obra para fabricar un ordenador personal. Corría el año 1976 y mientras estudiaban en la Universidad de Berkeley, presentaron su invento allí con gran éxito y a partir de entonces comienzan a fabricar ordenadores a mano en el garage de la casa de Jones, después de vender algunas de sus posesiones más preciadas para poder solventar los gastos del proyecto. Nacía así la